Buena gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Trayéndoles hoy videazo porque vamos a hablar de la migración, chicos, del nuevo evento que acaba de lanzar el juego, que tanto se venía anunciando por Discord. Incluso en fiestas, me acuerdo, en Navidad, Año Nuevo, venían intentando hacer un par de rumores realidad, pero no había nada confirmado. Hasta que hace una semanita más o menos nos dieron el primer anuncio oficial desde lo que viene siendo Fatewar. Y bueno, hoy al reset anunciaron unas pocas cosas más y yo me levanté y directamente me desayuné con que tenemos Migración del Reino, este evento que está acá. Entonces vamos a abarcarlo porque está bueno mostrárselos. Como podrán darse cuenta, no estoy en mi cuenta principal ahora mismo. Es por una cuestión de poder mostrarles en su máximo esplendor el evento. Porque desde mi cuenta principal el tema es que estoy, por un lado estoy en RPM, estoy en enfrentamiento de clanes contra Xeno, entonces no me puedo dar el lujo de salirme. Estoy con las tropas recolectando y no puedo mostrar cómo realmente funciona la mecánica del evento. Entonces lo que hice fue moverme a mi cuenta granja que tengo ahí creada y acá lo voy a poder mostrar. Así que vamos con el evento. Es decir, a simple vista, por lo que veo, estoy viendo 10 reinos nada más. Yo pensé que iban a ser muchos más. Entiendo yo que quizás, a ver, es una especie de periodo de prueba y por eso lo lanzan en estos primeros reinos nada más. Pero como veo, hay ranuras restantes, por ende hay límite de cupos. Ahora lo vamos a ver en las reglas igual, pero veo que en algunos reinos es 50, 50 y pico y en otros reinos es 30 más o menos. Y después tiene un coste. Como en cualquier juego tiene un costo moverse a otro reino. Hay que ver igual si es con dinero o se puede obtener de manera gratuita, que lo vamos a abarcar en el video. Entonces vamos con las reglas primero. La migración solo estará disponible durante el evento de migración. Eso está bueno destacarlo porque no es algo que nosotros tengamos libre albedrío de movernos cuando se nos cante. Es decir, el juego va a decidir cuándo nosotros nos vamos a poder mover. No es como quizás en otros juegos, de hecho de esta misma empresa, Lords Mobile, que capaz tienen del reino 1 al 4000 y vos te podés mover libremente entre esos reinos cuando vos quieras. En este caso, el evento va a decidir cuándo van a poner este evento de migración. Entonces, por ese lado estamos un poco limitados. No nos dijeron cada cuánto va a ocurrir, pero en base a lo que yo estuve leyendo y lo que uno se puede dar cuenta, sobre todo eso que está ahí, esa aclaración que dice no debes haber migrado en los últimos 30 días, entiendo yo que va a ser cada 2-3 meses, juzgando también por el límite de cupos. No es una cantidad de gente excesiva la que se puede movilizar. 30-50 miembros no es casi nada. Entonces, si fuesen 100, capaz que yo sí te diría que es cada medio año, pero al ser este número, yo me la jugaría que puede que sea cada 2-3 meses. No se asusten, para mí esto cada un año no va a ser ni en pedo, va a ser mucho más frecuente. Después, los reinos que cumplan los requisitos se determinarán cuando comience el evento de migración. Como les digo, el juego va a decidir quiénes son esos reinos que cumplen los requisitos. La cuota de migración de un reino se basa en el poder total de sus jugadores activos. Los reinos con mayor poder tendrán menos plazas disponibles, los detalles específicos se concretarán cuando comience el evento. Como les digo, algunos reinos, por ejemplo, el 1 puede recibir 20 como máximo de estas ranuras de migración selectiva, 10 de estas ranuras de migración revisada y 2 de estas ranuras de líder superior. Pero el reino 8, por ejemplo, que somos nosotros, podemos recibir 20 jugadores más. Podemos recibir en lugar de 20 ranuras selectivas 30, en lugar de 10 ranuras de migración revisada 20, y bueno, las de líder superior se mantiene. Yo habría retocado esto y habría puesto 3 por lo menos, ya que me cambiaste las otras, por lo menos cambiame las de las ballenas. Lo que hace referencia a esto de las ranuras es a esto que está acá a la izquierda. Requisitos actuales: migración selectiva, poder máximo histórico inferior a 100 millones. Esto es polémico porque, es decir, a ver, por un lado tenés los free to play que ya están arriba de 100 millones de poder y por otro lado tenemos los jugadores de free to play que están por debajo de 100 millones. Cualquier persona que le haya invertido el juego está por arriba de eso. Pero el free to play están en ese rango, digamos. El tema es que es un poco polémico porque, es decir, si vos tenés menos de 100 millones de poder, despreocupate, vas a tener lugares de sobra para intentar aplicar a cualquiera de estos reinos. El tema es si estás arriba de 100 millones de poder, porque ahí te cagan, y lo voy a decir así, te cagan, porque tenés que competir con jugadores que están muy por encima de tu poder. Es decir, si vos sos un free to play que tiene 101 millones de poder, vas a tener que competir por estos 10 lugares que están acá, por ejemplo, de migración revisada, contra jugadores que pueden tener 150 o incluso 200 millones de poder. Entonces, encima, la revisada es algo que el líder, el rey del reino decide si entran o no. Entonces, capaz que vos tenés, como te digo, 101 millones de poder, sos free to play y tenés que competir contra un tipo de 200 millones. ¿Y qué va a elegir el rey de ese reino? Obviamente va a elegir el jugador de más poder. Entonces, para mí no está bueno esto.
Bormos de hecho sugirió que incrementen este poder de migración selectiva a 150, porque es mucho más razonable, sobre todo para los free to play. Yo creo que no hay casi ningún free to play en 150 millones de poder. Entonces le das mucho más margen al free to play de migrar a donde quieran y no tener que competir contra alguien que gasta. Esto para mí está muy errado el sistema, en este caso el poder. Y después lo mismo con el líder supremo, es decir, el líder superior, perdón. Un jugador que tenga 220 millones de poder ya se considera ballena o kraken. Yo conozco muchos jugadores entre los 200, 220 que no necesariamente son krakens. Para mí kraken es arriba de 250, incluso 300 millones me atrevería a decir. Entonces darle exclusividad a jugadores de 220 millones siendo solo 2, es decir, si sumamos los 10 reinos, multiplicamos 2 por 10, son solo 20 ballenas que se pueden mover entre reinos nada más. Para mí hay de sobra más de 20 jugadores arriba de 220 millones de poder. Ese es mi punto. Es decir, para mí hay muchos menos arriba de 250 que de 220. Entonces, la verdad que esto lo tienen que retocar. Ya nos quejamos, ya se está planeando hacer una sugerencia a los desarrolladores desde el Discord, a ver si les llega, sobre todo para que lo ajusten, quizás no en este primer evento, porque bueno, ya lo lanzaron, pero para el que sigue que lo tengan. Me trabé todo. Que lo tengan en cuenta, perdón. Me quedé sin aire mientras hablaba. Pero bueno, eso en cuanto a las ranuras, chicos. Como les decía, algunos reinos tienen menos ranuras y otros más en base al poder genérico. Ustedes dirán, no, pero el reino 8 es fuertísimo. ¿Cómo es que pueden recibir 20 jugadores más que el reino 7 o que el reino 2, por ejemplo? Y es que la verdad es que, es decir, sí, somos fuertes, pero RPM es fuerte. Si vamos a lo que es la tabla de clasificación, chicos, y analizamos el top 200, se los muestro rápido. En nuestro reino el top 200 tiene 71 millones de poder. No es nada comparado al servidor 2, que creo que tienen como 90 millones o 100 millones de poder el top 200. Entonces, por eso se debe el tema de que nosotros, por ejemplo, en este caso, tengamos la posibilidad de recibir 20 jugadores más. Obviamente estamos súper agradecidos desde nuestra perspectiva, pero para mí está bien balanceado, porque si bien parece que nuestro reino es súper fuerte, nos falta bastante gente. Así que nada, eso por ese lado. Sigamos con lo que dice acá, tipos de migración. Bueno, como les decía, migración selectiva, jugadores inferiores a 100 millones de poder. Y lo que tiene bueno la migración selectiva es que vos te vas a poder mover sin necesitar el permiso del rey. Tiene de bueno y tiene de malo esto. Igual lo aclaro porque, a ver, yo por ejemplo, esta cuenta que estoy grabando ahora mismo, chicos, tiene 10 millones de poder. Yo voy al reino 2, que ahora se los voy a mostrar, por ejemplo, quiero migrar. Cumplo todos los requisitos, le doy a migrar, me pide oro, que ahora lo vamos a hablar, quédense tranquilos, yo le doy a comprar ahí y automáticamente migro al servidor 2, sin necesidad de un permiso. Y este número que dice 15 y de migración selectiva, si yo migrase ahora mismo, si yo comprase con oro esto, bajaría a 14. Y lo estoy bajando con una cuenta de 10 millones de poder, no con una de 100 millones que va a estar activa en ese reino. Entonces, para mí, eso es otro error garrafal, lo insisto, que tiene este evento. Lo tienen que corregir sí o sí, porque esto es un abuso. Mucha gente lo puede hacer de maldad por arruinarle la migración a otro reino. Yo vengo de un juego en el que me ha pasado esto. Yo estaba en un servidor muy bueno y me acuerdo que por maldad otro servidor que era competencia se hicieron 20, 30 cuentas granjas y las enviaron al reino. Y arruinan la migración de cualquier reino. Entonces, para mí no está bueno eso. Pero bueno, por otro lado te da también la libertad, la migración selectiva de migrar sin tener que tener permisos, ¿no? Después la migración revisada, como les decía, jugadores superiores a 100 millones de poder, creo que era. En este caso, sí, el rey del reino te tiene que dar el visto bueno para que entres. Es decir, vos vas a tener que estar esperando a que te den el visto bueno si tenés más de 100 millones de poder. Por eso decía que no es muy bueno para los free to play, sinceramente. Y después, líder superior, como les decía, las ballenas. Solo podrés migrar una vez que el rey haya revisado, es decir, es el mismo sistema que la revisada, solo que es para ballenas en este caso. Después, costes de migración. La migración requiere elementos específicos relevantes. La migración a reinos más antiguos supondrá un coste menor, la migración a reinos más nuevos costará menos si la fecha de apertura del reino de destino es cercana a la de tu reino actual. Si tu poder histórico más alto se encuentra entre los primeros puestos del reino de destino, el coste de la migración aumentará en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que requiere elementos específicos, los cuales son estos que estaban acá que les mostraba, estos papiros de migración, que no sé ni cómo se llaman porque no me deja apretarlo. Por un lado lo pueden comprar con oro, como ven acá, vale $1 cada uno.
Entonces, en este caso me pide $5 el costo. Lo que tiene bueno, lo pueden conseguir a través de la tienda del clan. Después vamos a ver, pueden conseguir uno gratuitamente por semana. Así que capaz que no les sirve para este primer evento, pero si lo compran semanalmente, pueden emigrar gratuitamente en el siguiente evento. Después lo vamos a ver igual en mi cuenta principal. Después, el segundo punto que decía acá, la migración a reinos más antiguos supondrá un coste menor. Por ende, si vos estás en un reino más nuevo, capaz que estás en el 10, si te querés mover a uno de estos te va a salir menos. Es un ejemplo muy abarcativo en este caso que estoy haciendo, es más para el futuro. Yo lo veo más para cuando los grupos se abran un poco más y capaz que se puedan mover, no sé, del reino 30 al reino 8. Capaz que ahí sí te sale mucho más barato que quizás moverte del reino 8 al 60. Porque ahí estás viendo una diferencia de poder grande. Es decir, vos capaz que estás queriendo mover ballenas a un reino muy nuevito. Entonces, en ese sentido, creo que sí está bien countereado esa parte. Después, bueno, la migración a reinos más nuevos costará menos si la fecha de apertura es similar. Se refiere a fecha de apertura a esto, es decir, no sé si sale acá. No lo voy a poder mostrar. Pero, por ejemplo, todos estos servidores que están acá, el 1, por ejemplo, tiene 161 días de antigüedad. El 10 tiene 160 días. Es un día de distancia nada más. Porque Fatewar cuando se lanzó el juego fue un boom y creo que en la primera semana lanzaron como 20 servidores. Entonces es normal que la distancia entre servidores sea corta en estos primeros. Pero capaz que si vas a los reinos más nuevos, el servidor 100 o el 110, ponele, ahí capaz que, no sé, el 100 tiene 50 días de antigüedad y el 110 capaz que tiene 60 o 70. Entonces ahí varía un poco más. Va a afectar obviamente el coste eso también. Y después que decía, bueno, si tu poder alto más en el puesto del reino, el coste de la migración. Bueno, esto hace referencia a que si sos ballena te va a costar más, básicamente. Después, otras condiciones. Todas las tropas de combate deben estar inactivas. Tu fortaleza y tus tropas no deben estar involucradas en ningún combate. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podés tener tropas afuera de tu castillo. No podés tener tropas recolectando o peleando con otro jugador. No debes pertenecer a ningún clan. Básicamente como estoy yo acá ahora mismo, no estoy en ningún clan. Entonces, asegúrense de salir de su clan cuando quieran migrar. Obviamente traten de recoger todas las recompensas lo máximo posible. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el evento llamado Valhalla. Yo les diría que completen este evento y recién ahí migren. Pero bueno, va a depender también de los cupos. Los cupos se van acabando con rapidez. Y bueno, el servidor 2 de hecho ya perdieron 5 cupos de migración selectiva, por ejemplo. Entonces estén atentos y yo les diría que se apuren si están entre el servidor 1 y el 10. Si están en servidores superiores al 10, no se preocupen, va a llegar la migración. Pero entiendo yo que capaz que en unas semanas. Siguiente condición, chicos, no debes haber migrado en los últimos 30 días. Esto es un poco irónico, obviamente, porque nadie migró en los últimos 30 días. Es el primer evento que tenemos, pero como les decía al principio, nos da a pensar que va a ser un evento frecuente de migración. Y en última condición, tu salón de líder debe ser de nivel 16 o superior. Algo polémico nuevamente, encadenado un poco con lo del poder. Si hay algo que cambiaría sería obviamente lo del poder y después esto que está acá. Es decir, por un lado el requisito de salón del líder y directamente lo de la migración selectiva. Para mí no está bien que el rey no pueda elegir quién entra. Es decir, el salón del líder 16 es algo que cualquier persona alcanza. Incluso un free to play, si sos muy activo, en un día te armás una cuenta y llegás al salón del líder 16. Entonces cualquier persona con maldad puede armarse la cuenta en un día y ir robándole ranuras a cualquiera de estos reinos. Entonces, para mí no está bueno eso. Yo lo que haría, por un lado, como dice Bormos en su sugerencia, que el salón de líder sea de nivel 25 superior, directamente algo mucho más complejo de alcanzar. Aún así conozco mucha gente que tiene cuentas granjas ya armadas de salón 20, 25 y las podrían utilizar, pero como les digo, ya tenés un condicional más, pero yo directamente cambiaría de raíz el asunto con la migración selectiva. Es decir, manteneme como está ahora mismo. Si querés beneficiar a los free to play, ponelo en 150 millones para abajo, cosa que cualquier free to play realmente pueda acceder a la migración selectiva, pero que el rey tenga que elegir. Es decir, esto de que cualquier persona pueda entrar, porque realmente, es decir, yo quiero que venga un free to play a mi servidor, pero que sea un free to play de 100 millones de poder, no un free to play o un tipo de maldad que se hizo una cuenta de 10 millones y me viene a ocupar una ranura en mi servidor. Así que por ese lado la verdad que no lo veo bien ese último ítem que está ahí de condiciones. Y después en notas, una vez que la migración se haya completado correctamente, no podrás volver a migrar durante 30 días, algo que ya dijimos, lo recalcan bastante eso. Tras completar la migración, el juego se reiniciará automáticamente y tu fortaleza se ubicará al azar en las regiones exteriores del reino de destino, ¿no? Algo normal como cuando empezábamos. Ten en cuenta que tras la migración tus puntos del evento actuales pueden restablecerse a 0 dependiendo de las reglas específicas del evento. Las recompensas no reclamadas se enviarán a tu buzón de juego a través del correo del sistema tras completar la migración. Para esto último ya vamos a saltar a mi cuenta principal, creo yo, pero antes de pasar, como les digo, que quede bien claro,
Los papiros estos se pueden comprar con oro y ahora lo vamos a ver en mi cuenta principal. También se puede acceder de manera gratuita, pero te va a llevar más tiempo. Pero en líneas generales la verdad que me parece barato. Es decir, en otros juegos capaz que te cuesta 50 o 100 dólares moverte. Acá $1 cada papiro, ponele que necesitas 5 o 10 dólares, para mí es muy accesible. Sobre todo porque nuevamente lo puedes comprar con oro. Entonces si vos estás en un clan activo y te dan oro gracias a la hacienda, podés migrar con facilidad. Algo más que tenga que destacar de esto que sale acá: una vez que la migración se complete, tras una migración el juego se reiniciará automáticamente, después de la migración es posible que se borren puntos del evento. No, es lo mismo, ¿no? Y acá a la derecha los requisitos de los que hablábamos, ¿no? Así que en líneas generales vamos a mi cuenta, chicos, y les muestro un poco más a detalle lo que les quería decir. Y bueno, chicos, como ven, pasamos de 10 millones a 182 millones con un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Balleneamos un montón. Nada, mentira, cambiamos de cuenta, esta ya sí es mi cuenta principal. Lo que les quería mostrar en referencia a lo último que hablaba del tema de que los puntos de los eventos en los que estés participando se va a restablecer a 0, es esto que está acá, es decir, el evento de migración ahora mismo está ocurriendo durante el enfrentamiento de clanes, que dicho sea de paso estamos contra Xeno, nuestro último enfrentamiento de esta segunda temporada de Liga de Clanes. Así que va a estar reñida esta batalla que vamos a tener con ellos. Ojalá les pueda traer contenido de los días de combate. Pero el asunto es que, por ejemplo, yo hoy tengo 12 millones de puntos casi. Si yo migro a otro reino, tengo entendido que obviamente esos puntos se reiniciarían. El tema es que para mí mucho sentido no tiene, porque, es decir, no hace falta aclararlo. Porque vos ni bien te saliste del clan, ya no estás participando en el enfrentamiento de clanes contra ese. Vos capaz que te movés a otro reino, me uno a otra alianza, pero vas a estar participando de otro enfrentamiento de clanes, además de las 24 horas de cooldown que tenés hasta que te deja puntuar en el evento. Entonces está aclarado obviamente para que lo tengan en cuenta. Quizás también para el tema del líder supremo, no sé cómo será, capaz que el siguiente evento de migración ocurre durante una semana del líder supremo y te afecta los puntajes, o también si hay eventos especiales durante la propia migración. Porque es posible que metan alguno de estos eventos que siempre suelen meter, que te llevan una semana y tenés que comprar un pase y tenés que ir completando misiones y vas avanzando. Entonces es posible que eso se reinicie. Entonces se atajan un poco por ese lado, por si, como les digo, la migración llega a ocurrir durante alguno de esos eventos. Pero es para que tengan en cuenta eso. Y ahora sí, ya vamos con la siguiente parte del video. Así que vamos con lo que les quería mostrar, que es en la tienda. Dicho sea de paso, tienda del clan renovada. Es decir, ¿se acuerdan de la vieja tienda que era un desastre? Que tenías que andar pidiéndole al R5 o al R4 que te agregue lo que vos querías comprar, que era un bodrio tremendo. Bueno, lo actualizaron en la última update y bueno, nos metieron en esta tienda que para mí es un 10 de 10. Sobre todo para los free to play, para cualquier persona, ¿no? Pero principalmente está muy enfocado a los free to play porque te dan cosas que son muy útiles y que capaz te costaban mucho conseguir. Sobre todo esto que está acá, las piedras de inscripción. Pero para terminar con la migración, como pueden ver, chicos, se puede conseguir una orden de migración. Es una sola por semana a cambio de 100.000 fichas. Así que no está tan caro. Si esto lo compran, como les digo, una por semana, consideren que el mes tiene 4 semanas, casi 5, pueden conseguir 4 órdenes de migración hasta el siguiente evento. Entonces, para el siguiente ya se van a poder mover gratuitamente si es que no consiguieron el oro, ¿no? El oro necesario o no le cargaron el dinero que necesitaban para moverse en este primer evento. Pero destacable porque, bueno, es una forma gratuita de obtenerlo que me parece interesante que siempre esté, ¿no? En todos los juegos está, me parecía raro que no esté, pero bueno, después lo descubrí cuando abrí la tienda y vi la orden de migración ahí, así que es destacable obviamente decirlo. Pero después sí vamos a hablar de la tienda del clan, que tiene muchas cosas interesantes para comprar, ya que estamos. De migración es todo eso, chicos, acá termina lo que era migración. Y ahora vamos a saltar con dos cositas que quería nombrar, que era la tienda del clan y la nueva ruleta esa, para terminar con el video. De la tienda del clan, la verdad, yo compraría casi todo, Muy, pero muy buenas cosas metieron. Por un lado, bueno, tenemos esto que está acá, caja de selección de recuerdos. Me hubiera gustado que hubieran puesto a Amaterasu y Jison Jin acá también, como estaba en la caja de selección de recuerdos 2, pero bueno, esta es la de recuerdos 1. Abarca mucho héroe free to play. A mí, por ejemplo, los únicos que me interesarían acá quizás serían Kyra, Iris y Elfwine. Iris y Elfwine para la estela de héroe y Kyra porque no la tengo subida, no la tengo maxeada todavía. O Selena para la skin. Pero bueno, no es una mala compra. El tema es que, bueno, te tenés que gastar 900.000 fichas. Para mí es bueno para los principiantes, para los que quizás no tienen todos los héroes desbloqueados. Te gastás estas 900.000 fichas y desbloqueas 3 héroes. Capaz que no tenías a Kyra y no tenías, no sé, a Elfwine, o no tenés a, no sé, Kaltas, que igual es raro, o querés maxar a tu Kaltas. Bueno, lo podés hacer con esta caja de recuerdos, que está buena. Después, paquete de conocimiento de élite, esto sí no lo recomiendo.
Es decir, es conocimiento. A mucha gente le hace falta conocimiento. El tema es el precio y la proporción que te dan. 4,5 millones de fichas es lo más caro que hay en toda la tienda y se me hace excesivo. Es decir, es un montón para nada más 24 millones de conocimiento, chicos. Es decir, yo consigo 24 millones de conocimiento en un par de horas en los círculos de sabio. Mi producción creo que es 150, incluso creo que más de 200 millones de conocimiento a diario con potenciadores, ¿no? Disculpen ahí que me quedé sin voz. Entonces, que me den 24 millones, que los puedo conseguir en horas, por todas esas fichas, la verdad, no vale la pena. Después, paquete de monedas de élite, esto depende de las necesidades de cada quien. A ver, no es caro, son 1.3 millones de fichas, parecen bastantes, pero bueno, te están dando 7.2 millones de monedas. Para el free to play, el que lo necesita no está mal, no es una mala opción. Yo prefiero sinceramente cargarle a los paquetes como están en el viaje del destino, este que está acá. Por $15 te está llevando casi 40 millones de monedas. Es una ganga eso. Pero bueno, como les digo, no es una mala opción si lo quieren adquirir este en concreto. Después recursos no lo necesita nadie, no lo compren. Esto que está acá, Cristal Meteorito, yo ya lo compré, para mí es muy bueno. Te permiten comprar 10. Sobre todo para los armamentos, ¿no? Para el free to play le viene bien porque estos tenés que gastarte muchas gemas para conseguirlos. Esto que está acá, piedra de reforja avanzada, está bueno para el que ya está un poco más avanzado en los armamentos. Si no estás tan avanzado, que me trabo, te sugiero el otro, la piedra de reforja, que es más para los free to play. Esto es útil justamente para cambiarle las estadísticas a tus armamentos. Es decir, yo por ejemplo quiero cambiarle la estadística a estas mallas. Vamos acá, a la izquierda donde dice reforjar, y si quiero cambiar alguna de estas, vamos a utilizar estas piedras que están acá. Vamos a utilizar una nomás para que ustedes vean, pero como ven, ahí me da. Obviamente no lo voy a cambiar, vamos a descartarlo, pero para que entiendan cómo funciona, ¿no? Después, ¿qué más nos ofrece esta tiendita? Bueno, el papiro, la orden de migración, como les decía. Las lustelias, yo por lo menos ya no las necesito, pero el free to play para los primeros días le vienen bien, la verdad. El costo nuevamente para mí no es tan excesivo, 425.000 se pueden conseguir. Cuero espléndido y acero templado, para mí esto sí vale la pena, sobre todo para el free to play. Yo creo que voy a comprar el acero templado. ¿Cuánto es? 400.000. Vamos a comprarlo igual, lo necesito. El cuero espléndido no tanto, porque me parece que lo consigo en abundancia, sobre todo a través de la arena. Y más ahora que metieron en la arena los descuentos en la tienda. Es decir, vos vas al Estadio de Leyendas, tienda del estadio, y tenés todos estos descuentos. Así que esto sí se los sugiero comprar todos, si pueden. Principalmente acero templado, ¿no? Cuero espléndido también. Pero, como les decía, muy buena adquisición esta también en la tienda. Y sobre todo esto, si hay algo que tienen que comprar sí o sí semanalmente, es esto. Piedras de inscripción, son 5. Esto está bueno porque cualquier free to play que quería reescribir sus runas legendarias lo va a poder hacer gratuitamente ahora. Ya no dependés de qué tan bien quedes en el Valle de los Espíritus o qué tantas gemas te gastes en ruleta de runas, que para mí era un exceso eso, te tenés que gastar muchas gemas para conseguir esto. Y después en subasta del clan, no tenés que andar gastándote 6.000 y compitiendo contra otros jugadores para ver quién las consigue más rápido. Así que esto está muy bueno para mí. Esto que está acá también son 15 cajas de estas de runas verdes. Cómprenlas también, para mí son baratas de hecho. Potenciadores, algo que para mí todo el mundo tiene, no lo compren. Reubicadores, a ver, depende de la necesidad de cada quien, pero está muy bueno tenerlos a disposición. Es decir, yo antes capaz le tenía que pedir un R4, como les decía, poneme 10 reubicadores porque me quedé sin reubicadores y no quiero gastarme gemas. Ahora yo puedo venir y comprarlos a gusto, ¿no? Libro de experiencia, no los compren, ya saben que estos abundan y además cuando estén cazando melaformes van a conseguir con facilidad llegar al nivel de héroe 60, ¿no? Potenciadores yo tengo de sobra, estos refuerzos de ataque, pero bueno, si los necesitan los tienen a disposición nuevamente. Escudos más de lo mismo, expansión de tropas más de lo mismo. Aceleradores, algo que me parece interesante porque acá les están ofreciendo una semana de aceleradores. Está bien que son bastantes fichas del clan, pero no sé cuántas se pueden conseguir semanalmente. Depende de la actividad que tengan, pero la verdad que está bueno esto. Yo compré los de investigación, por ejemplo, que es lo que más falta me hace. Construcción ya estoy casi maxeado y entrenamiento prefiero ir lento, ¿no? Y después tarjeta de renombre. Pero como les decía, no sé qué tantas fichas pueden farmear del clan. Estén obviamente pendientes a, por un lado, ayudar siempre. Clic en las ayuditas que salen abajo a la derecha. Estén pendientes al evento de pruebas del clan. Este evento que está acá les da muchas de estas fichas de afiliación del clan. Estén pendientes al GBG, al Valle de los Espíritus. También van a sacar muchas fichas de ahí. Y un tip que les puede llegar a servir, que lo aplican muchos clanes. Si sos líder de clan, poné una bandera para tus miembros, poné una bandera acá y decirles que envíen una sola tropa, porque al construir una torre de estas te dan fichas. Entiendo yo que el máximo, según me dijeron, es 200.000 fichas semanales, pero bueno, son 200.000 que podés conseguir al construir con una tropa, así que no está mal.
Y por último, chicos, esta nueva ruleta, la de tesoro de equipo, que es decir, no es una ruleta a la que estamos acostumbrados a circular, sino que es una ruleta cuadrada, pero tiene la misma mecánica, sinceramente. Lo que tiene bueno es que se pueden utilizar gemas, entonces no te está obligando el juego a cargarle dinero, por ende no hay un paywall acá. El tema es que obviamente hay prioridades. Yo no me voy a gastar gemas ahora mismo en esto, pero seguramente en un futuro sí. Es decir, mis prioridades ahora mismo son llegar a T6. Me falta subir 2 niveles más el cuartel de jinetes y un par de investigaciones y ya llego. Recién ahí yo voy a empezar a invertir gemas en lo que es mi armadura, en runas rojas y las que siguen. Y obviamente en los armamentos, que me interesa por lo menos conseguirle a todos mis héroes principales armadura full legendaria. Pero en sí tengo entendido igual que la proporción en base al consumo de gemas no es tan buena. Así que ojo, sobre todo si querés conseguir los armamentos gloriosos, ¿no? Es decir, si vos estás centrados en conseguir nada más los moraditos o el legendario simple, creo que sí está buena la proporción por lo que me dijeron, pero para los gloriosos está complicado, puede que te cueste bastante más de lo que pensás. Así que nada, tengan en cuenta eso y obviamente esta ruleta no solo incluye armamentos, sino también aceleradores, que es de agradecerse, piedras estas de reforja que son útiles, tickets para las skins, los vales y monedas que son siempre bienvenidas para las tecnologías, ¿no? Tengan en cuenta los logros que están a la izquierda y los logros que están en el centro, puntos de deseo, que al completar 20 te puede salir un por 1, por 2 o un por 10 de incluso equipamiento glorioso. Así que depende de la suerte de cada quien, obviamente las estadísticas están ahí, 3% es bajito, pero te puede tocar, ¿eh? Así que es cuestión de meterle grandes cantidades de gemas a este tipo de eventos. Como les digo, prioricen primero lo que realmente más vale la pena en sus cuentas, que es tener T6. Así que me parece, chicos, que con eso ya vamos a ir terminando el video. Me parece que quedó bastante completo. Elijan muy bien a dónde van a migrar, sobre todo si están en estos servidores que son los únicos que tienen el evento disponible ahora mismo. Porque dependiendo de dónde elijan ustedes a dónde quieren irse, va a ser consecuencia directa del progreso en sus cuentas. Entonces, como digo, sepan elegir a dónde van. Busquen algo que sea activo, que sea competitivo, que esté bien organizado, que utilicen Discord, que utilicen distintas aplicaciones externas al juego para comunicarse y que también se note un buen ambiente. Porque no es lo mismo migrar a un reino en donde te sentís a gusto con el ambiente que a un reino en donde solo migrás por recompensas. El ambiente también es importante, no solo el hecho de buscar recompensas. Y no está de más decirlo, obviamente invitarlos a RPM y al Reino 8 en sí. Obviamente no les puedo garantizar lugares, chicos, porque como ven quedan 27 de estas selectivas que cualquiera puede migrar, 16 de estas que elige el rey y creo que ya están todos los 16 elegidos, estamos esperando a que vayan aplicando uno por uno y lo mismo para las ballenas. Así que es cuestión de ver si tienen suerte o no de entrar en este sentido, pero veremos quizás en los siguientes eventos de migración. Obviamente las puertas están abiertas para todo el mundo. RPM es una alianza que yo por lo menos estoy bastante orgulloso del progreso que ha tenido. Ahora mismo sale 159 de 174 porque justamente estuvimos haciendo limpieza, los líderes estuvieron sacando a los jugadores inactivos que van a ser reemplazados o cuentas secundarias, ¿no?, que teníamos. Así podemos estar al 100% de actividad o cercano a eso. Ya saben que la perfección no existe, pero es algo que intentamos buscar siempre. Pero en líneas generales RPM es una alianza que ha crecido muchísimo. Empezamos fuerte, empezamos muy bien con el pie derecho, me acuerdo, ganando ese primer valle. Y después obviamente hubo baches en el camino, como cualquier persona o en este caso alianza le puede pasar. Hubo derrotas, pero creo que supimos administrar bien esas derrotas y sacar fortalezas de ellas. Tanto así que al final, es decir, tuvimos 2 derrotas consecutivas en el valle. 2 derrotas que nos pesaron un poco, pero que aprendimos mucho de ellas y logramos repuntar muchísimo al punto tal de tener ya 3 victorias seguidas al hilo contra alianzas top en las 3, en las últimas recientes. Lo mismo para enfrentamiento de clanes, algo en lo que quizás RPM supo realmente ganar la mayoría de estos, pero también supimos perder muchos y es algo en lo que también tratamos de mejorar día a día. Batalla de Jotunheim, otro caso que nosotros creo que no estábamos ni siquiera en el top 50, me acuerdo, en la primera temporada, y ahora tratamos de mantenernos por lo menos si podemos en el top 10 y le metemos un poco más de ganas a este evento también. Entonces, en líneas generales es una alianza que ha crecido mucho también en la parte externa del juego, con Discord, abriendo una comunidad para todos, para que puedan entrar a nuestro Discord, ver las guías que tenemos, charlar con nosotros. Entonces, realmente los invito obviamente a unirse. Obviamente está condicionado a que puedan o no puedan. Eso ya no depende de mí, chicos. Pero la invitación está abierta a todos. La Hacienda es algo que esto yo lo destaco mucho. Es un clan que realmente valora a sus miembros
y se ve muy reflejado con el oro también. RP me dio más de 500.000 de oro entre Navidad y Año Nuevo. Estamos hablando de $5.000 que se regalaron a los miembros. Obviamente algunos un poco más de oro y otros menos, pero en líneas generales todo el mundo recibió una buena cantidad para comprarse sus cosas en esas fechas festivas. Y en otras fechas que vayan surgiendo, los líderes repiten la misma línea, digamos. No es que es algo que solo ocurrió en Navidad y Año Nuevo, sino que capaz que en siguiente evento festivo, obviamente no con la mismo calibre, porque estamos hablando de una fecha muy especial, pero capaz que 10, 15 dólares sí que regalan a los miembros para que puedan comprar los pases en eventos específicos. Y después la mayoría del oro igual se distribuye en base a la actividad, en base al compromiso que ustedes tengan en la alianza, sobre todo aportando en eventos como enfrentamiento de clanes o el valle mismo, ¿no? Suele ser en base a eso la distribución. Pero nada, me parece que eso sería todo. Así que dicho eso, como les digo, ya vamos terminando por acá con el video. Espero poder traerles un poco de contenido de lo que van a ser los combates de enfrentamiento de clanes contra Xeno este viernes. Y nada, espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like. Tienen en la descripción del video el linkcito de Comunidad Hispana en Telegram. Están más que invitados a unirse. Suscríbanse por favor, a ver si llegamos a esos 500 suscriptores, que ya lo tengo como meta, antes de que termine el verano, por favor. Y nada más. Los esperé en el video que sigue. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta luego, gente.